Hola, mi nombre es Lucy. El día de hoy vengo a presentarles uno de mis últimos trabajos en el doctorado en gestión educativa y el de hoy le corresponde a la materia de retos y perspectivas en la educación o de la educación, en el cual voy a abordar el tema sobre la función docente, pero no lo voy a abordar de manera técnica, lo voy a abordar de una manera vivencial. Y para esto les pedí ayuda a 2 personas, a las cuales les hice una entrevista, les hice 5 preguntas y ellos contestaron desde su experiencia docente. Estas 2 personas son especiales. Una de ellas es mi papá, el cual ya tiene pues varios años de servicio, y la otra es una amiga que, si bien es cierto, acabo de conocer en el poquito tiempo que llevamos trabajando juntas, me he dado cuenta que es una buena maestra. Entonces voy a presentarles lo que es mi trabajo, pero sí quiero que entiendan que es una reflexión de parte de ambas personas sobre la importancia de la formación y la autoformación docente, así como sobre la cultura de la colaboración, que es el pilar del desarrollo profesional en el contexto educativo. La primera persona a la que voy a entrevistar es a Sergio Muñoz Buendía. Él es mi papá y es una persona que ya tiene pues varios años de servicio y es una de mis inspiraciones porque veo cómo se entrega a su trabajo, la pasión que le pone a cada cosa que hace, y siempre he dicho, yo quiero ser así, me quiero parecer. Y es con quien siempre acudo si tengo alguna duda, si tengo algún problema, y con el cual me he apoyado en esta carrera o en esta bonita profesión llamada docencia. Bueno, al inicio de mi carrera docente, en la docencia, cuando uno está recién egresado de la normal, pues sales con todos los términos técnicos, todas las características de los planes y programas. Pero la realidad es que cuando llegas a un aula, te encuentras con muchas características que no se visualizaban en el momento del estudio. Entonces ya como docente, tu reto principal es primeramente el poderte adaptar y acostumbrar y hacer que tus alumnos entren a la dinámica de la intención de trabajo que tengas. Entonces, cuando yo llego por primera vez a trabajar a un grupo de segundo año, pues existía la situación de que había alumnos que todavía no sabían leer, había alumnos que todavía no sabían la cuestión de las matemáticas, los números, las operaciones básicas y elementales. Y entonces era un grupo muy disparado. Como tenía alumnos que sí tenían la idea y la noción, había alumnos que estaban en ceros. Entonces tienes que modificar y tienes que ir adaptando de acuerdo a las necesidades las características de trabajo. Y es ahí donde te va dando la madurez en tu desempeño como docente. Y la satisfacción es de que al término del segundo año, pues todos los alumnos de ese grupo pasaron a un tercero con buenas características y con buenas bases pedagógicas. El mayor logro, pues yo creo que eso se ve el día a día, los logros. O cuando en realidad hay un retroceso, o cuando en realidad estás en stand-by, que no avanzas ni para atrás ni para adelante. Y es ahí en donde tú tienes que establecer las condiciones de desarrollo de trabajo para poder lograr el objetivo propuesto. Entonces, los logros
es en el resultado en que, primeramente, tus alumnos aprendan el objetivo propuesto. 2, que los alumnos mismos te reconozcan y te valoren el trabajo realizado. Eso yo creo que es uno de los logros más importantes, que el alumno mismo sepa reconocer el desarrollo y el trabajo que hiciste con ellos. En los logros personales yo creo que es importante destacar, dependiendo también en el nivel que te encuentres. Yo como directivo te puedo decir que para mí el proponer o el establecer alguna característica de trabajo, de desarrollo, para poder lograr un resultado que te dé la certeza de que estás logrando el propósito, y más con un colectivo de maestros, alumnos, es lo importante de lograr esto. Como una experiencia personal y una satisfacción, puedo platicar como director de la Escuela Secundaria José Ciriaco Cruz, cuando yo llego y encuentro pues un panorama a lo mejor no como el que se conoce fuera del aula o fuera de la escuela, en donde la escuela con mucho prestigio de muchos años, eso sí, no lo puedo negar, pero que viendo resultados en ese momento, académicamente la gran mayoría de los alumnos andaban en una situación baja. Y una de las características que predominaban en la escuela era de que si el alumno reprobaba 4 materias, automáticamente era baja. Entonces, cuando yo llego como director y en el primer periodo las maestras asesoras llegan y me dicen, esta es mi lista de los alumnos que se van a dar de baja, y considerando que era una cantidad de alumnos pues considerable, dije que no, que era ahí precisamente donde estaba el trabajo de nosotros, en donde se tenía que buscar la manera y la estrategia de hacer que los alumnos se interesaran para poder sacar adelante su situación académica. Y uno de los propósitos que establecimos fue darle cierta importancia a las actividades deportivas, a las actividades culturales y sobre todo a las actividades personales. Entonces se crearon equipos deportivos en donde se invitaba a participar a los alumnos con la condición de que si el alumno no tenía un promedio de 8 en el periodo, salía del equipo o salía de la selección. Y entonces esa fue una manera de poder motivar a los alumnos. En la cuestión cultural se generó una orquesta musical y pues fue una manera de motivar a los alumnos para que se dedicaran o le tomaran mayor importancia a la cuestión académica también. Y fue tanto el éxito que llegamos a tener una orquesta con 200 alumnos. Y esa era la misma condición, que ellos podían permanecer en la orquesta siempre y cuando lograran el promedio general de 8 en su periodo. Y eso a la larga, a final del ciclo escolar, elevó el nivel académico, los resultados fueron más satisfactorios y yo creo que ese es como el reto importante como director de una escuela, el buscar los incentivos y buscar que los alumnos mismos se interesen en su desarrollo académico. La importancia de trabajar en colectivo es importante, valga la redundancia, pero no hay que perder de vista que nuestro objetivo principal y esencial son nuestros alumnos. Entonces tenemos que dejar afuera los egos y las cuestiones personales. Aquí lo que nos debe de interesar es que nuestros alumnos se lleven los conocimientos necesarios para que puedan enfrentar los siguientes niveles. Entonces el trabajar en equipo es importante. Sí, a veces dicen que el enemigo de un maestro es otro maestro, pero no es tanto de enemistad, sino es una cuestión de celo profesional, pero debemos de tener la empatía y de entender que pues algunos se esfuerzan más, otros menos, pero
el objetivo principal debe de ser nuestros alumnos. Consejo que yo pudiera ofrecer humildemente a las nuevas generaciones de docentes, primeramente, sentir la vocación y que su trabajo lo hagan con pasión, que lo hagan con esmero, con dedicación y no por un salario, porque muchas de las veces eso es lo que cae en la situación del fracaso, o porque esperan que en la docencia se va a ganar mucho dinero y no sabemos realmente que no es así. En cambio, el consejo que yo puedo decir es trabajar con pasión, con dedicación, con amor a nuestros alumnos y por una satisfacción personal y tener la empatía con todos. Y en esta ocasión también me ayudó mi amiga Nelly Betancourt. Ella la conozco cuando llegó a trabajar hace un año a la Universidad Cruz Roja Mexicana. Cuando yo llego allí, ella está en la dirección de mejora continua y a mí me ponen en la coordinación de posgrados. Entonces nuestro trabajo se juntaba. Ella actualmente es la coordinadora estatal de los técnicos en urgencias médicas que nos da la Cruz Roja Mexicana, y en su trayectoria docente ha estado en diferentes niveles educativos. Siento, porque no me ha tocado verla en acción como docente, pero lo siento y tú te das cuenta cuando una persona es buena en su trabajo. Entonces también me ayudó mi amiga Nelly. Ok. Yo creo que mi mayor reto fue cuando trabajaba en nivel primaria. Estaba en la primaria Revolución Mexicana y pues como todas las primarias, niños con familias de mamá, papá, otros divorciados, algunos niños con situaciones difíciles, pero pues eran los menos. Y me cambié o me mandaron a la primaria Aurelio Manrique en el turno vespertino, en donde, a diferencia de otras primarias, que son contados los niños que tienen una situación compleja o un entorno difícil, pues aquí era al revés, eran el 80-20. Entonces, enfrentarme a escuchar de viva voz, a mí me quemaban, mi padrastro quería violarme, mi papá le metía los dedos a mi hermanita en su colita, y ese tipo de cosas para mí fue muy difícil. Sabemos que existe y lo escuchamos en programas, en novelas, en series, pero verlo, escucharlo, enfrentarte a eso, para mí fue muy difícil. Era salir del aula y en casa llorarlo porque no podía creer tanta crueldad. ¿Cómo se superó? Bueno, me di cuenta que hay cosas que podemos hacer nosotros, pero también como docentes tenemos un límite y no podemos sobrepasar ese límite. Para mí fue uno de los retos más difíciles, el encontrar ese equilibrio entre lo que puedo hacer y entre lo que no está en mis manos. Yo creo que uno de los mayores logros a nivel personal en cuanto a mi práctica docente fue el ganarme la confianza de un alumno que era abusado y no me fui dando cuenta por situaciones que se fueron viviendo o que me fui encontrando dentro del aula, y era un niño muy retraído, obviamente, y todo el mundo le llamaba por su primer nombre. Cuando llegué al aula y empecé a conocerlos, me di cuenta que su primer nombre no le gustaba solamente el segundo. Tenía una situación con ese primer nombre, era el mismo nombre
de su abusador, que en este caso pues era su papá. Entonces le pesaba mucho que le dijeran así, y cuando yo me di cuenta, hasta entonces no sabía que él era el abusador, pero sabía que no le gustaba el nombre, y hicimos que desde el aula pues le llamaran por su segundo nombre. ¿Y cómo le vamos a decir? Fulano. ¿Y cómo se llama? Fulano. Y cuando estemos allá afuera y le hablen así, ¿cómo le vamos a decir? No se llama así, se llama así, se llama fulano. Y entonces empecé a ver un cambio en esa criatura y en el grupo, y el niño empezó a integrarse y empezó a sonreír, cosa que no hacía muy seguido, y se empezó a integrar con los compañeros, y pues uno como docente ver algo así, que puede ser un agente de cambio, significa mucho. Yo creo que uno de los mayores logros a nivel personal en cuanto a mi práctica docente fue el ganarme la confianza de un alumno que era abusado, y no me fui dando cuenta por situaciones que se fueron viviendo o que me fui encontrando dentro del aula. Y era un niño muy retraído, obviamente, y todo el mundo le llamaba por su primer nombre. Cuando llegué al aula y empecé a conocerlos, me di cuenta que su primer nombre no le gustaba solamente el segundo. Tenía una situación con ese primer nombre, era el mismo nombre de su abusador, que en este caso pues era su papá. Entonces le pesaba mucho que le dijeran así, y cuando yo me di cuenta, hasta entonces no sabía que él era el abusador, pero sabía que no le gustaba el nombre, y hicimos que desde el aula pues le llamaran por su segundo nombre. ¿Y cómo le vamos a decir? Fulano. ¿Y cómo se llama? Fulano. Y cuando estemos allá afuera y le hablen así, ¿cómo le vamos a decir? No se llama así, se llama así, se llama fulano. Y entonces empecé a ver un cambio en esa criatura y en el grupo, y el niño empezó a integrarse y empezó a sonreír, cosa que no hacía muy seguido, y se empezó a integrar con los compañeros, y pues uno como docente ver algo así, que puede ser un agente de cambio, significa mucho. Yo creo que uno de los mayores logros a nivel personal en cuanto a mi práctica docente como docentes es importante estar en continua capacitarnos en todos y cada uno de los ámbitos que rodean al ambiente educativo, pero no solamente académicos, sino también en habilidades blandas. Siempre me ha gustado formar parte justamente del área de capacitación, y mi labor como tal, inclusive en este momento, es el capacitar a la población para cualquier incidente, para prevenir antes que tener que lamentar. Entonces siempre ha sido parte de mi interés, y eso nos ha llevado a evitarnos muchísimos problemas, no solamente en cuestión académica, sino también en cuestión de prevención de riesgos y demás. Como docentes es importante estar en continua capacitarnos en todos y cada uno de los ámbitos que rodean al ambiente educativo, pero no solamente académicos, sino también en habilidades blandas. Siempre me ha gustado formar parte justamente del área de capacitación, y mi labor como tal, inclusive en este momento, es el capacitar a la población para cualquier incidente, para prevenir antes que tener que lamentar. Entonces siempre ha sido parte de mi interés, y eso nos ha llevado a evitarnos muchísimos problemas, no solamente en cuestión académica, sino también en cuestión de prevención de riesgos y demás. Como docentes es importante estar en continua capacitarnos
en todos y cada uno de los ámbitos que rodean al ambiente educativo, pero no solamente académicos, sino también en habilidades blandas. Siempre me ha gustado formar parte justamente del área de capacitación, y mi labor como tal, inclusive en este momento, es el capacitar a la población para cualquier incidente, para prevenir antes que tener que lamentar. Entonces siempre ha sido parte de mi interés, y eso nos ha llevado a evitarnos muchísimos problemas, no solamente en cuestión académica, sino también en cuestión de prevención de riesgos y demás. Como docentes es importante estar en continua capacitación, capacitarnos en todos y cada uno de los ámbitos que rodean al ambiente educativo, pero no solamente académicos, sino también en habilidades blandas. Siempre me ha gustado formar parte justamente del área de capacitación, y mi labor como tal, inclusive en este momento, es el Siempre es importante formar equipo, hacer sinergia con compañeros, ya que las habilidades que tú tienes no son las mismas que tienen los demás compañeros. Todos somos buenos para algo, y definitivamente cuando eso sí se engrana de manera correcta, podemos crear, podemos formar muy buenos equipos. El trabajo colaborativo es muy importante. Si cada quien trabaja a su paso o a su manera, nos cuesta un poquito de más trabajo. Sin embargo, si todos trabajamos en conjunto, las cosas salen más fácil. Si yo tuviera que buscar un consejo para las nuevas generaciones, los nuevos docentes, definitivamente sería la empatía. La empatía, ya que nosotros juzgamos muchas veces por lo que vemos, pero no sabemos cuál es la realidad del entorno del alumno, del entorno de los mismos padres, las situaciones. Vemos que viene un alumno desaliñado, o viene sucio, o le faltan zapatos, pero no sabemos cuál es la verdadera situación en casa. Entonces siempre ser empáticos, acercarnos, platicar, entender que no todos los niños aprenden al mismo tiempo, que todos tienen habilidades y todos tienen cualidades. Trabajar con las áreas de oportunidad y reforzar con esas habilidades que tienen. Yo creo que es como que la clave del éxito. Ya cambiamos un poquito de escenario, de día, contexto, y después de haber escuchado estas dos entrevistas, quiero pues que quede claro que la labor docente implica grandes retos, pero también se tienen demasiadas satisfacciones. Las experiencias compartidas nos recuerdan la importancia de la formación continua, el trabajo colaborativo y el compromiso con la educación. Ya nos lo dijeron ambas personas, lo más importante deben de ser nuestros alumnos, el preocuparnos por ellos, el capacitarnos día con día, el no quedarnos atrás. Todo para y por ellos. Muchas gracias.